Buenos días, licenciada. Mi nombre es Edwin Estónico Camárquez, alumno de la carrera de Economía de la asignatura Historia del Pensamiento Económico Paralelo C. El día de hoy vamos a hablar sobre la escuela mercantilista. Vamos a hablar sobre sus orígenes, principios y legado del primer gran sistema económico. Como definición del mercantilismo tenemos que es el conjunto de ideas y prácticas económicas denominantes en Europa entre el siglo XVI y XVIII, centradas en la acumulación de metales preciosos como fuente de riqueza nacional y el papel activo del Estado en la regulación del comercio. Entre el siglo XVI y siglo XVIII tenemos un contexto histórico que narra los siguientes eventos. Primero, la formación de los estados y naciones europeos. Luego, el descubrimiento de América y nuevas rutas comerciales. También la expansión colonial y competencias entre potencias y la transición del feudalismo al capitalismo comercial. Característica número 1. Tenemos la balanza comercial favorable, que es exportar más e importar menos. También la acumulación del oro y plata como medida de riqueza, el proteccionismo como de aranceles altos e importaciones, y la intervención estatal activa en la economía. Como segunda característica tenemos que fomentó la manufactura nacional, creó monopolios comerciales y compañías privilegiadas, hizo a las colonias como fuente de materia prima y salarios bajos para mantener la competitividad exportadora. A continuación vamos a hablar de Thomas Hume, nacido en Inglaterra en 1571 hasta el 1641. Thomas Moore fue el director de la Compañía de las Indias Orientales. Su obra, England Treasured by Foreign Trade, estableció la doctrina de la balanza comercial como piedra angular del mercantilismo inglés. Una de sus frases dada fue: la riqueza de un reino está en lo que exporta por encima de lo que importa. Otros de los autores principales son Jean-Baptiste Colbert, nacido en Francia en 1619 y fallecido en 1683. Jean-Baptiste Colbert fue ministro de Finanzas de Luis XIV. Implementó el colbertismo, creación de las manufacturas reales, regulación gremial estricta y una política comercial agresiva para hacer de Francia la potencia económica de Europa. Una de sus frases dadas es que el arte de la tributación consiste en desplomar el ganso con el mínimo de graznidos. Vamos a narrar más pensamientos mercantilismos, como el de Antoine de Montesquieu en Francia, acuñó el término de economía política en 1613. William Perry de Inglaterra, precursor de la estadística económica. Jean Bodin de Francia, teoría de la cuantitatividad del dinero. Philipp von Orning, cameralismo alemán. Visiones divergentes, diferentes perspectivas. Adam Smith criticó el mercantilismo como un sistema de privilegios que beneficiaba a los comerciantes y no a la nación. Por el otro lado, Keynes reivindicó parcialmente la preocupación mercantilista por la balanza de pagos, mientras que Marx lo vio como fase de acumulación primitiva del capital. Y para finalizar, Heckscher lo definió como un sistema de poder estatal, no solo económico. Análisis crítico. Las fortalezas. Fortaleció los estados y naciones
impulsó la industrialización temprana y creó instituciones comerciales modernas. Debilidades. Tuvo una visión de suma cero del comercio, descuido del bienestar del consumidor, explotación colonial y confusión entre dinero y riqueza real. Como frase del análisis crítico tenemos que el error mercantilista fue confundir el oro con la prosperidad. El legado contemporáneo. Sabemos que el mercantilismo tuvo un gran amplio legado como la influencia para la influencia de la economía actual. Entre ellos tenemos el neomercantilismo, que son las políticas proteccionistas de China, Estados Unidos y la UE. También las guerras comerciales y aranceles como herramienta geopolítica, los subsidios a industrias estratégicas como chips, energía verde, debate vigente, libre comercio versus protección de la industria nacional. Como reflexión tenemos que el mercantilismo no murió, sino que se transformó. De las flotas coloniales a las guerras de aranceles del siglo XXI. La tensión entre la protección nacional y apertura comercial sigue definiendo la economía global. Aquí están las bibliografías en las que se basó mis argumentos. Y muchas gracias por su atención, licenciado.